Thankful to you today Estamos muy agradecidos a ti hoy for helping us. por ayudarnos. And again we come to ask you to anoint us, Y otra vez venimos a pedirte a ti que nos to unjas understand, para entender, to speak, to para hear. hablar, para oír. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. that name we bind every hindering force Y en ese nombre atamos toda oposición. and believe you now Y te creemos a ti hoy. to allow the word of God to flow freely. Que permitas que la palabra tuya fluya libremente. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. We come to our third lesson in this first series, the School of Christ, Venimos a nuestra tercera lección en esta serie de la Escuela de Cristo. taught by the Holy Ghost. Enseñados por el Espíritu Santo. Now we're going to go back to the book of Ezekiel, Vamos a volver al libro de Ezequiel, chapter 40, and read verse 2, 3, and 4. capítulo 40, y vamos a leer versículos 2, 3 y 4. Going to read quite a few scriptures. Vamos a leer algunas escrituras. Let's listen closely to the Word of God, Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. because all of these are leading us to what we're saying. Porque todo esto nos está guiando a lo que estamos diciendo. Amen. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Then we move to chapter 43, verse 10 and 11. Luego, en el capítulo 43, versículos 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Then into the New Testament to the Gospel of John. Luego en el Nuevo Testamento al Evangelio de Juan. And in chapter 1, read the first 4 verses. Y en el capítulo 1 vamos a leer los primeros 4 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Then in John chapter, still in verse 1, but verse 14, Luego en Juan, en el mismo capítulo, pero en el versículo 14, dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. and then verse 51. Y luego versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. God's answer to a state of backsliding is always the same, La respuesta de Dios a un estado caído es siempre el mismo. and it's the same as when He first brought us in. Y es la misma que cuando Él primeramente nos trajo. He brings back in Revelation Él nos trae la revelación what we've lost, the Lord Jesus Christ. de lo que hemos perdido, el Señor We Jesucristo. read again in the book of Ezekiel Leímos otra vez en el libro de where Ezequiel, God had showed him that temple, that house, which is Christ. donde Dios le mostró esa casa, ese templo que es Cristo. And then He told him to go back and tell them what he saw, Y luego le dijo que vuelva y les diga lo que había visto, that they'd repent of their iniquity. para que se arrepientan de su iniquidad. Then in the 43rd verse, He said, you go back and show them. Pero luego en el capítulo 43 le dice: tú regresa y You muéstrales. show them what it is. Muéstrales lo que esto es. And He said, if they repent, Y dijo: si se arrepintieren, then show them the form of the house. entonces muéstrales la forma de la casa.
Show the fashion, Muéstrale los detalles, the going out, the coming in, las entradas, las salidas, all the forms, all the ordinances, todas sus formas, sus ordenanzas, that they may keep the whole form of it and do it. para que ellos guarden toda la forma de esto y lo hagan. Now we've seen that this house is Christ. Ahora hemos visto que esta casa es Cristo. He's the house of God. Él es la casa de Dios. We're going to see it in a much greater way in our next lesson. Y vamos a verlo en una forma mayor en nuestra siguiente But what lección. he's saying to us, Pero lo que está diciéndonos a nosotros, show them the Christ. muéstrales a Cristo. And if they'll repent, Y si ellos se then arrepienten, the Holy Spirit's going to show them all of Christ where they can live it. entonces el Espíritu Santo les va a mostrar todo lo demás de Cristo, por lo que ellos puedan In vivir. the initial, when we come to Christ, Al inicio, cuando venimos a Cristo, we saw the Holy Spirit's first object is to reveal Christ to the heart. vemos que el objetivo principal del Espíritu Santo es revelar a Cristo al corazón. And this is his answer to a state of backsliding. Y esta es su respuesta a un mundo que está caído. When the divine thought is represented by the temple in Jerusalem was forsaken, Cuando el pensamiento divino fue representado en ese templo de Jerusalén que había sido olvidado and the glory of God had departed, y la gloria de Dios se había apartado, then Ezekiel was caused to write in a vision luego a Ezequiel se le dijo que escriba la visión of a new heavenly house, de una nueva casa celestial, a house in every detail measured and defined from above. una casa que en toda medida, definición y especificación era de lo alto. See, that was God's way of bringing them back to repentance. Esa era la forma de Dios de traerlos al He said, if arrepentimiento. you show them what I'm showing you, Él les dijo, si tú les muestras lo que yo te estoy then mostrando, they'll see their own iniquity. ellos van a ver su propia You iniquidad. never see yourself till you see Christ. Tú nunca te ves a ti mismo hasta que ves a We Cristo. judge ourselves by each other, Nos juzgamos a nosotros mismos unos a and otros we say, I'm as good as George, or I'm as good as this one, I'm as good as that y one. decimos, yo soy tan bueno como yo soy tan bueno como él, yo soy tan bueno como el otro. But it ain't a matter whether you're good as I am. Pero eso no es importante que tú seas tan bueno como We soy yo. must see Christ again. Debemos de buscar a Cristo otra vez. So he said, he showed him this temple. Así que él dijo, mide este templo. And now he said, you go show it to the people, Y ahora dice, tú ve y muéstrales al and pueblo. they'll repent. Y ellos se arrepentirán. Now, when the church of the New Testament Ahora, cuando la iglesia del Nuevo Testamento had lost its purity, its truth, and its power, había perdido su poder, su pureza, John was caused by the Holy Spirit Juan fue llamado por el Espíritu Santo to bring back into view the person of the Lord Jesus Christ. para que traiga otra vez a la vista la persona de Jesucristo. You understand, John was nearly 100 years old when he wrote this gospel. Tú entiendes que Juan tenía más o menos casi 100 años cuando él escribió este evangelio. And he's writing to a church that's lost the power and Y purity. le está escribiendo a una iglesia que ha perdido su poder, su So it's pureza. bringing Christ back into view. Así que está trayendo otra vez a Cristo a la In the vista. beginning was the Word. En el principio era el Word verbo. was with God. El verbo era Word con Dios. was God. El verbo era Dios. Word was made flesh and dwelt among. El verbo fue hecho carne y habitó entre He's nosotros. bringing Christ back into view. Está trayendo a Cristo otra vez a la vista. John's gospel was written when the New Testament church had lost its original form and power. El evangelio de Juan fue escrito cuando la iglesia del Nuevo Testamento había perdido ya su forma inicial, su poder. You see this in the second chapter of the book of Revelation. Tú ves esto en el capítulo 2 de Apocalipsis. And to that situation, Y a esa situación, God reacts with a new presentation of his Son Dios reacciona con una nueva presentación de su Hijo, in a heavenly and a spiritual way. en una forma celestial y espiritual. Here is the bringing in the Son of God, Aquí está trayendo otra vez una nueva vista del Hijo de Dios. not just as Jesus of Nazareth, No solamente como Jesús de Nazaret, but now Son of Man, Son of God. sino ahora el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. So God's way of recovery, Así que la forma de Dios de recuperar, when his full and original thought has been lost, cuando su pensamiento original y completo ha sido perdido, is to bring a new revelation of Christ. es traer una nueva
nueva revelación de Cristo. Now, you and I understand these principles, Ahora, si tú y yo entendemos estos and we principios keep ourselves prayed in the right relationship y nos with God, guardamos a nosotros mismos unidos en la relación correcta con then we Cristo, not only can tell them, entonces solamente no les vamos a but we decir, can show them Christ. sino vamos a poder mostrarles a And the Cristo. Bible said they will Y repent. la Biblia dice que ellos se van a arrepentir. But as ministers of God, Pero como ministros de Dios, we have to understand how this revival we're talking about can be brought in. tenemos que entender cómo este avivamiento del cual hablamos va a venir. And it always comes through somebody Y siempre va a venir a alguien that's had a new revelation of Christ. que tiene una nueva revelación de Cristo. This is God's way of recovery. Esta es la forma en que Dios puede recuperar. When everything is lost, Cuando todo se ha perdido, then to bring back into view that son. entonces Él trae otra vez a la vista a ese God's hijo. answer to every movement is his son. La respuesta de Dios a cualquier mover es su hijo. Everything for God Todo por Dios, and everything for us todo para nosotros, is bound up in a heart revelation of Jesus Christ. está unido en una revelación verdadera y fuerte de Cristo. Seek first the kingdom of God Buscad primeramente el reino de Dios and his y righteousness. su justicia. Then what will be added? Entonces, ¿qué será añadido? All the rest. Todo el resto. Now he's the kingdom of God. Ahora, Él es el reino So de Dios. everything for God, Así que todo lo que sea por everything Dios for us, the church, y todo para nosotros, la is bound iglesia, up in the Son. está resumido en el When you Hijo. begin to lose out, you feel yourself right way, Cuando tú empiezas a perder eso, tú mismo te sientes fuera de then camino. seek him with all of your heart. Entonces, búscale con todo tu Seek corazón. the kingdom of God. Busca el reino de Dios. Now, there are plenty in the earth who have the New Testament doctrine. Ahora, hay muchos en esta tierra que tienen la doctrina del Nuevo They have Testamento, the technique, tienen la they técnica, have the order, tienen el orden, but it's cold, dead framework. pero es una obra fría y muerta. It's a form without any power. Es una forma sin poder. You know, when Paul said that would come about, there'd be a form without any power. Tú sabes que Pablo habló que dijo que estaban aquellos que tenían la forma sin la sustancia. I never really understood until recently what that really meant. Yo realmente no entendía hasta que después comprendí qué significaba realmente esto. You know, doctrine is the form Tú sabes, la doctrina es la forma or the mold of experience. o el molde de la experiencia. That is, holy doctrine produces holy men. Esto es, la doctrina santa produce hombres santos. Unholy doctrine produces unholy people. La doctrina impía produce gente impía. But then I begin to think about this organization I'm a part of, Pero luego yo empecé a pensar acerca de esta organización de la cual soy parte, the Assemblies of God. las Asambleas de Dios. It has the exact doctrine that it had when it was birthed. Tiene la misma doctrina que tenía cuando nació recién, But it, for the most part, pero por la mayor parte isn't producing the same kind of people. no está produciendo la misma clase de gente. It's become a form. Ha venido a ser una forma, technique. una It's a técnica, dead framework. es una obra muerta. But God's way to glory is his son. Entonces el camino de Dios a la gloria es su Hijo. Bring that son back into view. Trae ese Hijo otra vez a la vista. God's way of life is in his son. Y el camino de Dios en la vida está en su He Hijo. that hath the son hath life. El que tiene al Hijo tiene la vida. He that hath not the son hath not life. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. We learn in our studies on the Holy Spirit. Aprendemos en nuestros estudios del Espíritu Santo. God never gives us life without his son. Dios nunca dio su vida sin su Hijo. He never gives us power without his son. Él nunca da su poder sin su He Hijo. never gives us holiness without his Él son. nunca da su santidad sin su Hijo. See, always in his son, the way of life. Todo está en su Hijo, el camino de vida. God's way of power is in his son. El camino de Dios por el poder está en su Hijo. All power has been given unto me Todo poder me ha sido in dado, heaven and in earth. en cielo y en la tierra. Then Paul writes Entonces Pablo escribe that Christ is the power of God. que Cristo es poder de Dios. He didn't just have all power. Él no solamente tiene todo el He poder, is the power of God. Él es el poder de Dios. God's way of the heavenly nature is in his son. El camino de Dios para una naturaleza celestial está en su Hijo. So we're predestined Somos to predestinados be conformed to his son. a ser conformados a la imagen de su We're Hijo. born again. Nacemos de nuevo, We receive Christ. recibimos a Cristo. Then sanctification Luego la santificación is that process of displacing
replacing that old life with the new. Es ese proceso de reemplazar la vida vieja con una nueva. So the first thing is, Así que lo primero es, the light produces the life, la vida produce la luz. and that is in the revelation of the Son. Y eso está en la revelación del Hijo. Flesh and blood have not revealed this to you. Carne y sangre no te han revelado esto. See, that light produced the revelation, Esa luz produjo so revelación. that Peter knew who he was. Así que Pedro supo quién era él. Thou art the Christ, the Son of the living Tú God. eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And so when I receive that life, Así que cuando yo recibo esa then vida, that light produces the revelation. luego esa vida produce la That's revelación. what's meant in the book of Psalms, Eso es lo que dice en el libro de los where it Salmos, said, in his light there is light. cuando dice, en tu luz veremos la luz. As we walk in that light, Al caminar en esa luz, then there's an unfolding of that light. entonces hay un mostrar, una revelación de esa luz. Revelation only comes out of life. La revelación solo procede de la vida. And God has shut up everything of himself within his Son, Y Dios ha encerrado todo lo de sí mismo en su Hijo. and it is not possible Y no es posible to nor have anything of God outside of the Lord Jesus Christ. tener algo, poseer algo de Dios fuera de su Hijo There Jesucristo. is nothing for you of God outside. No hay nada para ti de Dios fuera de Él. So Christ is known by revelation. Así que Cristo es conocido por revelación. It's not possible to have or to know anything of the fullness of God. No es posible tener o poseer algo de la plenitud de Dios. That knowledge is shut up in his Son Ese conocimiento está resumido en su Hijo, without the Holy Spirit's revelation of that in an inward way. sin la revelación del Espíritu Santo de eso en una forma interna. Now we've tried to reduce it in our little schools Ahora hemos tratado de resumir en nuestras pequeñas escuelas to where you can learn Christ like you learned the arithmetic. para que tú no aprendas a Cristo como aprendes aritmética. But you don't learn God like you learn the alphabet. Tú no aprendes a Cristo como tú aprendes el alfabeto. You can know nothing of him but by revelation. Tú no puedes aprender nada de Él solo por revelación. That's the reason in this school Esa es la razón por la cual en esta escuela we major on life. nuestro mayor objetivo está en la vida. That's the reason we spend time in prayer. Esa es la razón por la que pasamos tiempo en oración. We start with prayer. Empezamos con We end oración. with prayer. Terminamos con So oración. that the thing we learn is not a thing of the head, Para que lo que aprendamos no sea algo de la but the cabeza, life that we have sino de la vida que tenemos. produces the light of the revelation. Produzca la vida de la So revelación. that it's a reality Así que es una realidad, and not just a cold, dead form of things. no solamente una forma fría y muerta de cosas. Now that summarizes the Gospel of John. Ahora, esto está resumido en el Evangelio de This Juan. light, this revelation. Esta vida, esta revelación. Right there at the center of this gospel Ahí mismo, en el centro de este Evangelio, is a man born blind. está un hombre que nació ciego. Now it's not a case of restoration of sight. Ahora, no es un caso de una restauración de He's vista. born that way, never saw anything. Él nació ciego donde él nunca vio nada. Now whatever he may have surmised, guessed, or imagined, Ahora, cualquier cosa que él pueda creer, imaginarse, actual seeing is going to be something with a new beginning. cuando él vea recién, va a ser como un nuevo comienzo. You know Tú conoces that he smelt that city. que él olía en esa ciudad, He's walked along its streets. He's felt those stones. él caminaba por esa ciudad y él sentía esas piedras, He's felt of the buildings. él sentía los edificios He's heard its sounds. y él oía ruidos. And there had to be some kind of a vision in his Y mind tenía que haber un tipo de visión en su of mente what that all looked like. cómo parecía todo eso. But when his eyes were open, Pero cuando sus ojos fueron it was abiertos, a new beginning. fue un nuevo comienzo. It was nothing like he imagined. No era nada como él se había And imaginado. that's what we have here. Y eso es lo que tenemos aquí. Nothing's going to be seen, saved, but by a miracle wrought within. Nada va a ser visto sino solamente por un milagro de ser traído a él. Many of you in this school, Muchos de ustedes en esta escuela you was religious all your life. han usado la religión toda su vida. Maybe you're Catholic.
Quizá fueron católicos, Methodist, metodistas or maybe Hindu, o quizá hindús, but you've been religious. pero han sido religiosos. But you that were supposed to be Christian, Pero ustedes que se suponía que eran cristianos and you'd heard about Christ, y habían oído acerca de but the Cristo, day the life came, pero el día que la luz vino, when you were born, cuando ustedes nacieron, then the revelation came, entonces la revelación vino and Christ wasn't anything like that Catholic Church said. y Cristo no era nada como esa iglesia católica les había enseñado. He's not on that cross. Él no estaba colgado en It esa was cruz. nothing like religion told you. No era nada como la religión les See, había with the mostrado. life Con la vida comes the light, viene la luz and with the light we see. y con la luz vemos. That's where the revelation comes. Ahí es donde viene la And we revelación. begin to see what God is and what God wants. Y empezamos a ver lo que Dios es, lo que Dios quiere. Nothing is going to be seen Nada va a ser visto, except by a miracle wrought within us. excepto por un milagro que se lleve a cabo en nosotros. And revelation can only come by choice of the Son. Y la revelación solo puede ser por una elección del Hijo. Now, when that prodigal had lost his way, Cuando ese hijo pródigo había perdido su camino, he spent all, había gastado todo and now he's hungry, he's in want. y ahora él está hambriento. That's a picture of the church. Esa es una figura de la iglesia. That young church got that inheritance at Pentecost. Esa iglesia joven obtuvo su herencia en Pentecostés. And 30 years later, Jude is telling them to contend for the faith. Y 30 años después, Judas les dice que contiendan ardientemente por They la fe. spent that substance in riotous living. Habían gastado esa herencia en una vida perdida. And instead of going back to the altar and being refilled with the Holy Ghost, Y en vez de volver al altar y ser otra vez llenados del Espíritu he Santo, goes to the world, knocks on the door of the world, fue al mundo y tocó las puertas del mundo, asking the world for help. pidiéndole al mundo ayuda. And the man said to him, Y el hombre les dice a él: I'll feed you yo te voy a alimentar, after you feed my hogs. pero tú alimenta a mis cerdos. Now you to put that in a Jewish context, Ahora, si tú lo pones eso en un contexto judío, and they don't have anything to do with pork. ellos no tenían nada que ver con los It's cerdos. a sin. Era pecado. They don't eat that. Ellos no comían eso. And so what the world told him, Así que lo que el mundo le dijo just throw away all those beliefs that make me uncomfortable. Le dijo: simplemente tira todas tus creencias y hazme a mí cómodo y yo te voy a ayudar. But out there in that hog pen, Pero fuera ahí cuando estaba con esos when the cerdos, Bible said he would fain have filled his belly cuando la Biblia dice que él estaba desmayando por alimentar su vientre with that stuff that hogs eat. con esa comida de los cerdos. Can't you see him? ¿Puedes ver esto? Got that old rotten piece of meat, Agarró ese pedazo podrido de comida and he's about to put it in his mouth. y él ya estaba a punto de ponérselo en su boca. And the Bible said he came to himself. La Biblia dice que él volvió en sí. Light came. La luz vino, Revelation came. revelación vino And he saw the Father's house. y él vio la casa del That's what Padre. we're talking about. Esto es lo que estamos Just hablando. before he would eat that trash of the world, Justo antes de comer esa basura del mundo, he came to himself. él volvió en He sí. saw in my Father's house, Él vio y dijo: en casa there's de mi bread Padre enough to spare. hay abundancia de I pan. don't have to eat this fill. Yo no tengo que comer esta I'm comida. going to get out of this hog pen. I'm going home. Yo voy a salir de este lugar y voy a casa. God gave him that revelation. Dios le dio esa And revelación. it's always by choice of the Son. Y siempre es por gracia, elección del Hijo. And it's always bound up with practical situations. Y siempre está resumida en situaciones prácticas. Just like the one I described. Así como la que yo te describí. He's at the end of the trail. Dice que al final del camino, He's about to sell everything he believes. él va a vender todo lo que crea, Still talking about the prodigal son. aún hablando acerca del hijo pródigo. But it's at that moment, then there came this revelation from God. Pero en ese momento que él se dio todo, vino esa revelación And de he was Dios. delivered. Y él fue librado. Revelation always comes like that. La revelación siempre viene como esto. It's bound up with practical situations. Está resumida en situaciones prácticas. You and I can never get revelation Tú y yo nunca vamos a tener revelación other in connection with some necessity. afuera de una conexión con alguna necesidad. And when we see this, it's such an encouraging thing. Y cuando vemos que esto realmente es algo que nos alienta. You know, we talk about heavenly ground. Tú sabes, hablamos acerca de Tierra Santa. Heavenly ground Tierra Santa is when God has maneuvered us into a place es cuando Dios nos ha guiado hasta un lugar where if heaven don't help us, donde si el cielo no nos ayuda, then we're going to lose.
lose. Vamos a perder. That's where Israel was at the Red Sea. Eso es realmente lo que pasó en el Mar Rojo. Sea in front of them, El mar enfrente, Pharaoh behind them, Faraón detrás, mountains on both sides. montañas a ambos lados. There is no way out but up. No hay forma de salir sino hacia That's arriba. heavenly ground. Eso es tierra santa. They've got to have a revelation from God. Tenían que tener una revelación de Dios. And when revelation comes, it's always bound up with necessity. Y cuando la revelación viene, siempre está unida a una necesidad. The principle, the law of the manna El principio de la ley del maná is that God keeps revelation of himself bound up in Christ. es que Dios guarda la revelación de Dios en Cristo mismo. The law of the manna was, La ley del maná era, you can't get a month's supply today. You can't go out there and gather enough to last a month. tú solamente puedes ir y obtener lo que sirve para hoy. You got to get a new supply every day. Tú tienes que obtener algo nuevo cada día. That's the reason when he taught them to pray, Esa es la razón por la cual cuando les dijo que he oren, said, give us this day le dijo, danos hoy our daily bread. el pan nuestro. Christ is that bread. Cristo es ese And you pan. can't get in this altar this morning Y tú puedes obtenerlo en este altar esta and get mañana enough revelation to last you the next month. y no obtener suficiente revelación hasta el It's próximo mes. all in himself. Todo está en sí You mismo. have to keep coming back. Tú tienes que continuar viniendo. They went out there and gathered up more manna than they should, Algunos recogieron más maná de lo que debían and it bred worms. y tuvo gusanos. That's the law of the manna. Esa es la ley del maná. God keeps a revelation of himself Dios guarda la revelación de sí mismo, bound up with practical situations of necessity. unida con relaciones prácticas de necesidad. All revelations are in Christ, Toda revelación está en Cristo. and you're never going to get a revelation Y nunca vas a obtener una as a revelación mere teaching, doctrine, or anything. como solamente una mera enseñanza de doctrina o cualquier cosa. That's the reason. You may hear what I'm saying, Esa es la razón por la que tú puedes oír lo que yo but estoy when diciendo. God opens you up and this is a part of you, Pero cuando Dios te lo muestre, te abre y te muestre que es parte de ti, then it's not just something you got in your notes. entonces no es algo que simplemente tú tienes en tus notas. It is a revelation of God. Es una revelación de Dios. That transforms the life. Y eso transforma la vida. The New Testament El Nuevo is the Testamento most practical book ever written es el libro más práctico alguna vez escrito, because it was born out of pressing situations. porque nace de situaciones donde hay presión. Now, the Lord is against El Señor está en contra, our getting out on theoretical lines acerca en contra de las líneas teóricas or on technical lines with truth. o en líneas técnicas que tengan que ver con la verdad. He's against all the mere technicalities of this truth. Él está en contra de todo este mero tecnicismo de la verdad. Truth must be a thing of life La verdad tiene que ser algo de vida, that came as a revelation of God. que viene como una revelación de Dios. It is something I learn with my mind, No es algo que yo aprendo con mi but mente, it's something that comes as a revelation of the heart sino es algo que viene en la revelación del corazón, as I read the word of the living God. al yo leer la palabra del Dios vivo. But it's always connected with practical situations. Y siempre está conectada con situaciones prácticas. God brings us into a place Dios nos trae al lugar where we have to know something from God. donde tenemos que saber algo de Dios. Now, little analytical Bible studies Ahora, el poco estudio bíblico analítico never change anything. nunca cambia nada. I've saw Bible schools based on this. Yo he visto gente de escuela bíblica basado en The eso. emphasis wasn't on prayer. Su énfasis no estaba en la It wasn't oración, on revelation. no estaba en la It's revelación. just emphasis on man's ability to learn things with his mind. Simplemente su énfasis está en la habilidad del hombre de aprender cosas con su mente. After having pastored a church for 35 years, Y después de haber pastoreado una iglesia por that for 35 those años, 35 years, por esos 35 it had años a Sunday school tuvimos escuela dominical, where the Bible was taught. donde la Biblia se And enseñaba. there were people in that school Y había gente en esa escuela for 35 years. por 30, 35 años. Nothing was changed about them. Nada cambiaba en ellos. They could quote you
Scripture, podían recitarte las but it escrituras, never was a revelation to the heart. pero, Never changed nothing. pero nunca había habido una revelación en su corazón, no había cambiado nada. They was as mean after 30 years of Bible study Eran tan malos y agresivos como después de 30 años de as they estudio, were before they started. como fueron cuando ellos lo empezaron. Because this thing is a revelation. Porque esto es una revelación. With life comes light. Con la vida viene la luz, And it's in that light of the life that I see what God sees. y es en esa luz de la vida que yo veo lo que Dios ve. Anybody can say that Jesus Christ is the Son of God, Cualquiera puede decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, but a man that has that Christ in his heart pero un hombre que tiene ese Cristo en su can corazón say that with conviction. puede decir eso con convicción. There's a revelation. Hay una revelación. And God is against you getting out on just little theoretical lines of truth. Y Dios está en contra de que tú simplemente aprendas cosas teóricas de líneas de It verdad. must be made a living revelation of the heart. Tiene que hacerse una revelación viva del corazón. And when it's that, Y cuando es así, you have become that truth. tú has venido a ser esa verdad. Oh, how God works to make men that. Cómo Dios obra para llegar al hombre, para que el hombre llegue a ser eso. Whenever God arrested a man for his purpose, Cuando Dios trae a un hombre y lo quiere para su he propósito, immediately began él inmediatamente empieza to make the truth he's going to preach a revelation to himself. a hacer la verdad de ese hombre de la revelación que él va a And predicar. he did that Y él hace eso by making that man the truth he's to preach. al hacer a ese hombre la verdad que va a predicar. Hosea came to the ministry Oseas vino al ministerio at the time when the Bible said en un tiempo en cual la Biblia dice that God's wife, Israel, was a harlot. que la esposa de Dios, Israel, era una ramera. So God makes Hosea fall in love with a harlot. Así que Dios hace que Oseas se enamore de una ramera. He married a harlot. Y él se casa con She la bore ramera. children. Le da She hijos. backslid, she left him. Ella cae de nuevo y lo deja. And he went and got her and brought her back. Él fue y la volvió a comprar. That's exactly the situation with God. Esa es exactamente la situación con His Dios. wife was a harlot. Su esposa era una God ramera, didn't throw her out. pero Dios no la tiró. He went and retrieved her. Él fue y la volvió a But traer. you can't preach unless you feel what he feels. Pero tú no puedes predicar a menos que sientas lo que And it él has to get siente. more than your head. Tiene que ser más que solamente en tu cabeza. Your heart has to feel what God feels. Tu corazón tiene que sentir lo que Dios sienta. That's the reason it has to be this prayer, this waiting upon God. Esa es la razón por la cual tiene que haber toda esta oración, este esperar en Dios. Life, light comes. Porque en esta vida la luz viene And the world opens up what we can see. y el mundo no ve lo que nosotros podemos ver. We have to come into the New Testament situations Tenemos que venir a las situaciones que se presentan en el Nuevo Testamento, to get a revelation of Christ to meet that situation. donde vemos la revelación de Cristo para suplir esas So God is necesidades. always bringing us around Así que Dios siempre nos está trayendo where we have to have some new knowledge of Christ donde al lugar donde tengamos que tener una nueva to revelación de Cristo continue on with this great truth. para continuar más y más con esta verdad. So the Holy Spirit's way Así que la forma que el Espíritu is to Santo bring us into living actual conditions and es situations traernos a situaciones actuales y vivas to where only some fresh knowledge of the Lord Jesus en las cuales una nueva revelación fresca del Señor can be our Jesucristo deliverance. solo sea nuestra liberación. And then you can't explain that by man. Y luego tú You can't explain what happens then. Luego tú puedes quizás no explicar lo que pasa ahí. When Joshua was faced with that enormous situation, Cuando Josué fue confrontado con esa situación tremenda, he's got the enemy on the run. tiene el enemigo ahí corriendo. He knows he can defeat him now, Él sabía que él podía vencerlo but it's ahora, going to be dark in a little bit. pero dentro de un momento iba a He oscurecer. knows that that enemy Él sabe que si ese is enemigo able to regroup, reorganize under cover of darkness, puede reagruparse, reorganizarse bajo la cubierta de la noche, then all the men that died today died for nothing. entonces todos los hombres que murieron hoy murieron por It's a nada. situation completely out of his hands. Es una situación completamente fuera de sus And it manos. was then that the revelation came. Y fue entonces ahí que la revelación le vino. Stop the sun. Detén el sol. Hallelujah. Aleluya. God brought him into that situation. Dios lo llevó a esa situación. And in that impossible Y en situation, esa situación imposible, then there came the light of God, entonces vino la luz, la vida de Dios. and a man stopped the worlds from moving. Y un hombre detuvo los mundos para que se Nobody can muevan. explain that. Nadie puede explicar
aceptar eso. Nobody even wants to believe that. Nadie ni siquiera puede creer eso. But it was a revelation from God. Pero fue una revelación de Dios. And it came out of a practical Y situation. vino de una situación práctica. That if God don't do something, Que si Dios no hace algo, then all the efforts are going to be lost. entonces todos los esfuerzos son por las puras. So we're not drawing upon an it. Así que no estamos viniendo a una cosa, We're drawing upon a him. sino estamos viniendo a una persona, un It él. is a person. Es una persona. This is the whole essence of it. Esta es toda la esencia de esto. God has not first of all written a book, Dios primeramente no ha escrito un libro. although we do have the Bible. A pesar que tenemos la Biblia, God has written a person. Dios ha escrito a una persona. And you can know all of the book, Y tú puedes conocer todo del libro, but if you don't know the person, pero si tú no conoces la you're persona, as lost as the folks climbing that hill out. tú estás tan perdido entonces como esas personas que suben esas cruces. Because you come to worship the letter. Porque tú has venido a adorar la letra, But Jesus said to some people, pero Jesús le dijo a algunos, you search the scriptures, ustedes escudriñan las for in escrituras them you think you have life. porque ustedes piensan que en ellas ustedes But tienen la the vida. scripture testifies of me. Pero las escrituras testifican de mí. And if you don't find the living person Y si tú no encuentras a la persona in viva that book, en ese libro, then all of your study is of naught. entonces todo tu estudio está de más. But if you find the person, Pero si tú encuentras la persona, then you can do whatever God tells you to. entonces tú puedes hacer todo lo que Dios te dice So que He's tú hagas. not just given us a book. Así que Él solamente no nos ha dado un We libro. have the book, Tenemos el libro, but the book reveals a person. pero el libro revela a la That's persona. the reason Paul said, Esa es la razón por la que Pablo dijo, the letter kills, la letra mata, but the Spirit gives life. pero el Espíritu vivifica. Aleluya. The Spirit gives life. El Espíritu vivifica. Life La vida brings light. trae luz. And in the light, Y en la luz I see the person. veo a la persona. Oh, hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. And we've just said in the beginning Y dijimos al principio that God's answer to all backsliding que la respuesta de Dios a todo lo caído y is a derrumbado revelation of His Son. es la revelación de su Hijo. And in that light, Y en esa luz the Son is revealed. el Hijo es revelado. And when the Son is Y revealed, cuando el Hijo es revelado, you found the answer to everything. encuentras la respuesta a todo. God has written the revelation of Himself Dios ha escrito la revelación de sí mismo in the person of His Son. en la persona de su Hijo. Only in that Son can you see Him. Solo en ese Hijo tú puedes verla. You cannot have the constitution of heaven Tú no puedes tener la constitución del cielo except in the person of God's Son. excepto en la persona del Hijo de Dios. God always keeps the knowledge of Himself in Christ, Dios siempre guarda el conocimiento de sí mismo en Cristo, bound up with practical situations. unido a situaciones prácticas. Now that cuts both ways. Ahora, eso corta por ambos lados. First, the Holy Spirit will bring us, Primero, el Espíritu Santo nos va a that traer, is, if we're under His hand, eso es, si estamos bajo su mano, into situations en situaciones which will make necessary a new knowledge of God. en las que va a ser necesario un nuevo conocimiento de Dios. Israel got to that Red Sea by following God. Israel llegó a ese mar rojo por seguir a The Dios. cloud led him there La nube los guió ahí, because God is going to show him a new revelation of Himself. porque Dios le va a mostrar una nueva revelación de sí And mismo. if you're under the hand of the Holy Ghost, Y si tú estás bajo la mano del Espíritu He'll Santo, lead you into a Él place te va a guiar a un lugar where you must have a new revelation of God, donde tú debes tener una nueva revelación a de Dios, new revelation of His knowledge. una nueva revelación de su conocimiento. But the second thing is Pero lo segundo es that we're in a situation that's very hard. que si estamos en una situación muy difícil, If our place is very difficult, si nuestro lugar es muy difícil, then we are in the very position entonces estamos en la real to posición ask for a revelation of the Lord. donde podemos pedir una revelación del We are Señor. taught by the Holy Spirit. Somos enseñados por el We Espíritu sit here in Santo. the school. Dijimos aquí en la I escuela, teach you, yo les but enseñaré, the Holy Spirit, the life, pero el Espíritu Santo, la must bring a vida, light debe traer so that you luz see Christ in all of this. para que ustedes puedan ver a Cristo en And todo when you esto. see Y Christ, cuando ustedes ven a we Cristo, said in the beginning, dijimos al that's the principio, answer to God, answer of God, the Ese es- spirit of decline. la respuesta de Dios al declive espiritual. Let us stand and worship God. Vamos a ponernos de pie y adorar a Dios. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Why don't you Señor. love him? ¿Por qué no le Why amas? don't you love him? ¿Por qué no le amas? Why don't you love him? ¿Por qué no le amas? Hallelujah, hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah, Aleluya, hallelujah, Señor. hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Jesús. Jesus.